Siento que los esfuerzos de divulgación científica casi siempre se centran en las ciencias naturales. Quizás debería haber un mayor esfuerzo para divulgar investigación seria en ciencias sociales, que es la investigación seria en ciencias sociales. Si es investigación con método científico, entra dentro de las ciencias naturales entonces, ¿no? Porque usa el método científico. Yo creo que está divulgadísimo, yo creo que tenemos una divulgación constante de las ciencias sociales. Los filósofos salen más en los periódicos que los físicos. Yo creo que tenemos muy poca divulgación de las ciencias naturales y sobre todo, y lo he dicho en muchas ocasiones, muy poca divulgación del método por el cual se hacen las ciencias naturales. Y entonces, con la divulgación que tenemos de las ciencias sociales, donde todo es opinión, salvo los pocos casos en los que se utiliza el método científico, la gente acaba creyendo que las ciencias naturales son cuestión de opiniones. Y que si fue Boller el que descubrió que la materia inorgánica podía generar materia orgánica, eso no es válido en América Latina porque Boller era alemán. Y esa es una química occidental de un señor blanco barbón que se llamaba Boller. Y entonces debe haber otra opinión igualmente válida en la cual los elementos de la tabla periódica que no estén vivos, que no sean orgánicos, que no procedan de seres vivos, no puedan producir materia orgánica como ácido cítrico o hemoglobina o insulina. ¿Por qué? Porque creen que todo es cuestión de opiniones. No entienden que si lo descubrió Boller o lo hubiera descubierto quien lo hubiera descubierto, la realidad científica es asumible para todos, no depende de quién la descubrió, como las matemáticas, como los algoritmos, no son solo para los árabes, por más que los haya desarrollado Al-Khwarizmi, sino que los algoritmos los usamos todos. Así que no lo creo.